Listo, chicos, muy buenos días. Hoy hablaremos de funciones químicas inorgánicas, cuáles son, cómo están formadas y sus propiedades. Listo, grado octavo de Liceo de Nuestra Señora de la Sabiduría. Pueden consultarlo las veces que creen necesario. Entonces arranquemos. Primer compuesto, ¿cierto? Vamos a resumir rápidamente porque son temas ya previos, ya se habían visto antes, pero primer compuesto son los óxidos, que pueden ser de dos tipos, óxidos básicos u óxidos ácidos. Óxidos básicos formados por elementos metálicos y óxidos ácidos formados por elementos no metálicos. ¿Listo? ¿Cómo hacemos para esto? Entonces, sencillamente, sabemos que un no metal más oxígeno me forma un óxido ácido y un metal más oxígeno un óxido básico. ¿Listo? Sencillamente, ¿cómo lo podemos establecer? Revisando en la tabla periódica. ¿Listo? La tabla periódica entonces nos va a mostrar cuáles son los óxidos básicos, cuáles son los óxidos ácidos. ¿Estamos, muchachos? Entonces, bien, vamos a observar que todo lo que se encuentra en color rojo en nuestra tabla periódica, en este ejemplo, van a ser metales o considerados como metales. Lo que se encuentra en color verde va a ser no metales. Y al final encontraremos gases nobles, pero pues esto no lo vamos a tener en cuenta porque ellos no forman ningún tipo de compuesto ni se unen a ningún elemento de la tabla periódica. ¿Listo? ¿Por qué reciben el nombre de gases nobles? Justamente porque en la antigüedad la nobleza, quienes eran reyes, príncipes, en fin, todos ellos, pues no se mezclaban con el pueblo. De ahí viene el nombre de gases nobles, no se mezclan con los demás elementos de la tabla periódica. ¿Listo? Entonces, si quieren hacer el screenshot o pues igual vamos a subir el link. ¿Listo? Continúa. ¿Cómo se generan los óxidos? ¿Cómo se generan los óxidos? ¿Qué marcaste tú? ¿Cómo se generan los óxidos? Pues sencillamente se une un elemento con otro. Para este caso, el oxígeno siempre va a trabajar con el -2. ¿Listo? Aquí tenemos el ejemplo, el oxígeno está con -2 como estado de oxidación o como número de valencia. ¿Listo? ¿Qué sucede? Pues la resta de esos estados de oxidación siempre tiene que ser 0. ¿Listo? En este caso, pues hacemos un cruce. Tenemos las flechitas explicando cómo se hace el cruce, en fin. El aluminio estaba trabajando con 3, el oxígeno con -2. Hago el cruce. 3 por 2 me da 6. -2 por 3 en el caso del oxígeno me va a dar -6. 6 menos 6, 0. ¿Listo? Entonces, óxidos. Listo. Tenemos que determinar, obviamente, el número de oxidación y cómo lo vamos a hacer. Entonces, los compuestos puros, es decir, cuando el elemento está solito, va a tener número de oxidación 0. ¿Listo? El número de oxidación del hidrógeno va a ser +1, 1 positivo. ¿Listo? El único o la única circunstancia cuando el número del oxígeno del hidrógeno no es 1 es cuando trabaja o forma hidruros. ¿Qué son los hidruros? Pues un metal más hidrógeno. En ese caso, el hidrógeno va a estar trabajando con el número -1. ¿Listo? Pero para todo lo demás, siempre va a estar trabajando con +1. ¿Listo? Siguiente, el oxígeno. El oxígeno va a tener siempre el número de oxidación -2 cuando trabaja o cuando forma óxidos. Vamos a tener un par de excepciones a la regla de ese -2 y es cuando el oxígeno forma como tal peróxidos o superóxidos, en fin, en los cuales va a trabajar con -1 y -1,5. Peróxido de hidrógeno, por ejemplo, ¿qué es eso? Agua oxigenada, sustancias cotidianas, pero en ese caso el oxígeno no va a ser -2, sino va a ser -1. Listo. Lo que les decía en esta diapositiva, en la anterior, siempre tiene que dar 0 su suma o su resta, en fin. El valor total de los números de oxidación tendrá que ser 0. ¿Esto para qué? Para que la sustancia esté en equilibrio, para que no existan cargas como tal de esa sustancia. ¿Listo? Esas son algunas de las reglas más importantes que hay para pues, encontrar el número de oxidación. Algunos ejemplos, entonces, tenemos en este caso el cromo más oxígeno, ¿cierto? El cromo trabaja con 2, el oxígeno va a trabajar con -2. ¿Cómo queda? ¿Cómo da el resultado? CrO. No necesita ningún número abajo, no necesitamos cruzar nada, ya que 2 por 1, 2, menos 2 por 1, menos 2. Vamos aquí a rayarlo para que entendamos, ¿cierto? Entonces trabaja con 2 acá y con -2 acá. Entonces, sencillamente, sabemos que aquí hay un 1 y aquí también tenemos un 1. ¿Qué sucede con esto? Pues al hacer la multiplicación,
su carga va a ser de 0. ¿Listo? Fácil. Continuamos. Siguiente caso. Resulta que el cromo tiene 3 estados de oxidación que son 2, 3 y 6. ¿Listo? Cuando trabaja con 3 y el oxígeno con -2 como siempre, pues tenemos que hacer el cruce. Entonces, ¿cuál cruce? Este pasa para acá y el -2 va a pasar al otro lado. ¿Qué pasa? 3 por 2, 6. Menos 2 por 3 acá, menos 6. 6 menos 6, 0. ¿Listo? Continúo. El último estado de oxidación del cromo va a ser el 6. Sencillamente, ¿qué hacemos? Pues vamos a buscar, colocar en esta parte, ¿sí? O sea, en el oxígeno, un número que me genere, al multiplicarlo por -2, una carga que elimine ese -6. ¿Cuál coloqué? 3. ¿Por qué? 3 por -2, menos 6. 6 menos 6, 0. ¿Listo? Avanzo. Magnesio solo tiene un estado de oxidación, potasio solo tiene un estado de oxidación y bario solo con un estado de oxidación. Ejemplos para esto, pues sencillamente, ¿qué tocaba colocar en el potasio? Un 2 en el potasio. ¿Por qué? Porque trabaja con 1. 1 por 2, 2. Menos 2 del oxígeno. Por 1 que tiene acá, menos 2. Para que la carga de esa molécula nos dé 0. ¿Listo? Esto, como ya les dije, pues es el resumen, porque son temas ya vistos, pero pues igual nos sobra. Avanzó. Luego tenemos los ácidos, que se forman de dos maneras. Tenemos dos tipos de ácidos, hidrácidos y oxácidos. Hidrácidos, solamente hidrógeno y un no metal. Oxácidos se forman de mezclar un ácido, un óxido ácido, ¿sí? Óxido, oxácido u óxido ácido, que es no metal más oxígeno. Al mezclar ese tipo de compuesto con agua, se me genera un ácido oxácido. ¿Listo? Voy a colocar el ejemplo de ellos para que pues, visual sea más claro. Entonces, primer tipo de ácidos, los hidrácidos. Tenemos aquí dos casos, el cloro y el azufre. ¿Sí? Cl y S, para que entendamos. Entonces, cloro más hidrógeno me genera un ácido. Aquí lo tenemos. ¿Qué tipo de ácido es? Clorhídrico. Este tipo de ácidos, ¿sí?, van a tener esta terminación, hídrico. Para más adelante, cuando empecemos el proceso de nombrar compuestos y sustancias. En este caso tenemos azufre, hidrógeno, y me va a formar este ácido de acá. Ácido sul. ¿De dónde viene ese sul? De, pues, el azufre. Viene pues de su nombre, de su raíz griega, que era sulfurum, y de ahí se adapta ese nombre, sul. Y la terminación hídrico. ¿Listo? Ácidos hidrácidos. Terminación hídrico, solamente dos elementos, hidrógeno y no metal. Continúo. Ácidos oxácidos. Entonces tenemos aquí tres ejemplos de óxidos ácidos, es decir, un no metal más oxígeno, a los cuales les agregué agua y se me forma esta sustancia de tres compuestos o de tres elementos. ¿Cuáles son? El hidrógeno, el no metal, que en este caso es el azufre, y el oxígeno. ¿Listo? Esos tres compuestos como tal, pues me van a formar un ácido oxácido. Y pues, este se va a recibir el nombre de ácido sulfuroso. Más adelante en nomenclatura veremos de dónde viene ese sulfuroso, nitroso, en fin, esas terminaciones y esos nombres que se le dan. Ejemplo para el fósforo, la misma característica, ¿cierto? Un óxido ácido más agua me genera el ácido, ¿sí? Entonces repaso rapidito de lo que vimos antes de nitrógeno más agua, bueno, óxido nítrico más agua, me genera el ácido correspondiente. ¿Listo? Continúo. Bien. Bases. Ya vimos también bases, que, pues, desde profe, ¿cuándo vimos bases? Pues las vimos con el otro nombre, igual ese nombre también se lo dimos. Se llama base o hidróxido. ¿Listo? ¿De dónde proviene? De unir, base o hidróxido es el nombre, de unir un óxido básico más agua. ¿Cuál era el óxido básico? Metal más oxígeno. Entonces, en la tabla periódica, ¿cuál era? Pues en el ejemplo que vimos anteriormente era toda la parte rojita, ¿sí? Toda esa parte roja que teníamos en las diapositivas anteriores, más oxígeno me genera un óxido básico. Cuando cojo ese óxido básico y le agrego agua, me va a formar una base o hidróxido. Aquí algunos ejemplos. 3 óxidos básicos, es decir, 3 metales unidos a oxígeno, a los cuales les agregué agua y se me forma el respectivo hidróxido. ¿Listo? Entonces los ejemplos claros, sencillos, en fin, de ya temas vistos con anterioridad.
Continuamos. Ahora, tenemos las sales. Las sales, ¿de dónde provienen? ¿Cómo se forman? ¿Listo? Entonces, introducción a las sales. Sencillamente, ¿qué es? La unión de un ácido más una base, o sea, más un hidróxido. Me va a generar esto, sal y agua. ¿Listo? Ya veremos algunos procesos para nombrarlas, para colocarles nombre, en fin, a esas determinadas sales y tipos de sales. Entonces, en el próximo video, en la próxima clase, hablaremos de los tipos de sales que se producen y cómo se forman y cómo se van a nombrar. ¿Listo, chicos? Entonces, vamos a devolvernos un poquito para que evidenciemos. Ácido más base, entonces. Base por este lado, ¿cierto? O sea, hidróxido más un ácido, ¿sí? Me va a generar la sal, ¿listo? Entonces, hidróxido, en este caso ya tenemos la característica y aquí tenemos los ácidos. Ácido, ¿sí? Es decir, las sustancias de esta pantalla más las sustancias de esta pantalla me van a generar sales, ¿listo? ¿Estamos claros? Entonces ya tenemos el resumen ahí como tal. Listo. Tenemos ácidos, tenemos óxidos, y que tenemos de dos tipos, básicos y ácidos. Ácidos no metal más oxígeno, básicos, metal más oxígeno. ¿Listo? Características para definir y entender cuáles son metales y cuáles son no metales. ¿Listo? Tenemos entonces también formación de ácidos, que es un óxido ácido más agua o hidrógeno más otro no metal. Y tenemos bases o hidróxidos que son óxido básico más agua, ¿cierto? Es decir, el de metal. Y si junto estos dos últimos ácidos más bases, me va a generar una sal. ¿Listo, chicos? Entonces vamos a dejar hasta ahí.